En el libro de Corrado Malanga, Alien Cicatrix, se nos da una serie de informaciones muy importantes e interesantes que cambia por completo todo lo relacionado con el asunto extraterrestre. Hoy en día es muy conocida esta información por los investigadores del tema ufológico, pero cuando fue revelada por el Dr. Malanga fue algo muy esclarecedor. Muchas preguntas fueron respondidas y la verdad es que todo encaja cuando lo estudias. Te das cuenta de cuál es el objetivo de esas entidades. Resumiendo algunas partes del libro, dice lo siguiente. Me di cuenta, de hecho, que al estudiar a los alienígenas había cometido un gran error metodológico. No se puede estudiar los alienígenas sin saber cómo estamos hechos nosotros mismos. Descubrí tempranamente que los alienígenas buscaban algo de nosotros que ellos mismos no poseían, algo de lo que nosotros no sabíamos éramos poseedores, algo que convierte a muchos humanos en parte integrante de Dios o de la fuente original. En los abducidos que había examinado me ha sucedido de encontrar memorias alienígenas de sauroides o de insectoides. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿El cerebro de un reptil o de un insecto es tal vez compatible con el de un ser humano? Probablemente la respuesta correcta sea la siguiente. Una memoria alienígena de insectoide se expresó bajo hipnosis de este modo. Vuestro cerebro es más grande que el nuestro. El espacio que vosotros no utilizáis es usado por nosotros. Los hemos creado así a propósito y en vuestro ADN existe el ADN ya sea el nuestro o de los sauroides. Es por esto que somos bastante compatibles. Durante la hipnosis regresiva emergían, sin embargo, sea un ambiente sauroide que insectoide, y también relatos de varios espesores. Me pregunté al principio qué habría sucedido si un abducido utilizado por el backup hubiera sufrido un accidente y fuese muerto de golpe. Los alienígenas habrían perdido miles de años de información y con ellas también uno de ellos. No se lo podían permitir. ¿Qué habríamos hecho nosotros los humanos en el lugar de ellos? Eso que era obvio hacer. Una copia del cerebro del abducido. Sin embargo, para conservarlo en plena eficiencia, tendríamos que haber copiado todo el cuerpo. El cuerpo no sirve para mucho, pero es necesario para mantener en vida el cerebro, con su precioso contenido de información de vida alienígena. Durante la hipnosis regresiva aparecía a veces la descripción de la habitación de la resonancia, de la habitación de las matrioscas, de la habitación del cilindro metálico, todas definiciones adoptadas por varios abducidos para describir la misma situación, es decir, el hecho de ser introducidos en un cilindro metálico del cual, a través de una especie de portilla, ojo de buey, lateral, podían asistir a la formación en tiempo real de un cuerpo idéntico al propio dentro de otro cilindro, transparente y vertical, puesto en el mismo local. Una verdadera fotocopia del abducido. Comprendidas todas las informaciones contenidas en su cerebro, la persona involucrada, de frente a semejante visión, perdía la propia identidad y tenía frecuentes crisis psicológicas bastante difíciles de soportar. Parecía evidente que uno de los dos cuerpos venía conservado, por decirlo así, en la nevera de los alienígenas en un lugar seguro y representaba el backup de reserva, mientras el otro venía devuelto a su hábitat natural. Estas operaciones eran realizadas todas en ambiente subterráneo terrestre. Las respuestas a mi disposición sobre los motivos por los que eso sucede son exhaustivas, pero no es el caso de la pregunta más importante. A este punto de las investigaciones era: ¿qué es lo que traen de vuelta, la copia o el original? Nosotros habríamos conservado el original, pero ¿y los alienígenas? Las memorias de la copia y del original eran evidentemente idénticas en todo y por todo, y no había manera de descubrir una diferencia que pudiera indicar la solución del problema. Parecía, sin embargo, que los alienígenas tuvieran un punto débil en su procedimiento. El cilindro en donde introducían el pobre desafortunado era, en las primeras descripciones, horizontal, mientras que ese donde se formaba la copia era vertical. Por lo tanto, si el abducido bajo hipnosis recordaba haber salido por el cilindro vertical, se trataba de la copia. Era un error. De hecho, descubrí que existían 4 habitaciones de cilindros, cada una con un preciso objetivo, pero en hipnosis algunos recuerdos se confundían o se superponían. Seguidamente veremos por qué. En realidad volvía siempre el original.
como hipnosis más profunda se hicieron claramente comprender después. Durante la fase de copiado del cuerpo del abducido, practicada por los alienígenas, sucedía algo muy extraño. El abducido describía una sensación, una especie de vibración que recorría todo su cuerpo. Había mucha luz en el cilindro de metal y luego algo se separaba y vibraba en el aire. En este punto, el abducido describía la escena desde lo alto y veía ambos cilindros, aquel de metal y otro transparente, pero los dos verticales, con su original en el primero y alguna otra cosa en el segundo. ¿Qué era esta tercera posición visiva? A simple vista parecía imposible, aún sin entrar en inútiles detalles de atendibilidad y confiabilidad de las técnicas hipnóticas cuando sean realizadas con maestría. Por eso, la necesidad de desarrollar un set de preguntas de control para entender quién estaba en realidad respondiendo. El alienígena, con su memoria, la copia, el original, una de las memorias de los cilindros. El set de preguntas estaba compuesto por estas muy simples, del tipo: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es? Mírate las manos y descríbelas. Pero las respuestas eran terroríficas. En una sesión se me dijo lo siguiente: ¿estás mirando hacia abajo? Respuesta: no. Entonces, ¿cómo haces para ver lo que sucede debajo de ti? Respuesta: no estoy mirando hacia abajo, veo simultáneamente por todos lados. Pregunta: mírate las manos. Respuesta: no veo las manos. Pregunta: mírate el cuerpo. Respuesta: no tengo cuerpo. Pregunta: ¿cómo te llamas? Respuesta: nosotros no tenemos nombre. Pregunta: ¿cuántos años tienes? Respuesta: ¿qué significa? Pregunta: ¿cuánto tiempo hace que existes? Respuesta: desde siempre. Emergía así la existencia de seres que se definían matriz de puntos de luz, que vivían entre un tiempo y el otro, y que se autodefinían como el alma de los seres humanos, esa cosa que poseyéndola confiere la vida eterna, justo aquella que buscaban los alienígenas. Ahora todo estaba claro. El atento análisis de estos eventos me hizo comprender en el arco de alrededor de un año que los alienígenas intentaban capturar nuestra matriz de puntos de luz y trataban de utilizarla para sus propios fines. Pero, por fortuna, parecía también, por lo menos en un primer análisis, que no lo lograban de forma estable o por un largo periodo, a causa de una incompatibilidad de tipo bioenergético entre ellos y nuestra alma. El alma era perfectamente consciente de estos tentativos y no le agradaba para nada, pero no podía o no quería hacer nada para impedirlo. Durante la hipnosis emergía la descripción de extraños campos de fuerza que transportaban el alma dentro de un cuerpo alienígena, pero la unión duraba un tiempo brevísimo. Luego se producía la separación total e irreversible, con relativa frustración del alienígena, que no había logrado una vez más conectarse permanentemente con la matriz de puntos de luz, transformándose en un todo con ella. En nuestro ADN existe de hecho algo que nos hace compatibles con el alma, como aseveran interrogadas a tal propósito las mentes alienígenas insertadas en los cerebros de los abducidos. En el fondo, solo se trata de preguntar a las mentes alienígenas, activadas mediante el correcto password, los contenidos de sus memorias. Es como mirar sin dejarse ver entre los papeles secretos de los alienígenas. La compatibilidad de nuestro ADN con el alma aclara por qué los alienígenas están tratando con experimentaciones biogenéticas de modificar su ADN convirtiéndolo similar al nuestro, es decir, compatible con aquello que comúnmente viene llamado alma. El alma, al ser interrogada sobre cómo era todo esto, fue clarísima. Los abducidos, aparte de otros requisitos, tienen el alma, que otros seres humanos no poseen. Además, no la tienen todos los seres humanos. Finalmente se descubría que el alma, una vez extraída del original, al no ser compatible con el cuerpo de los alienígenas, era instalada por pocos segundos en la copia del abducido dentro del cilindro vertical y luego de vuelta al cuerpo original, el único verdaderamente compatible durante largo tiempo. Por lo tanto, el abducido no era despojado sino por pocos instantes y cada tanto de su esencia anímica. El alma no se puede copiar, dicen las matrices de puntos de luz interrogadas en hipnosis. Es por esto que los alienígenas hacen experimentos genéticos sobre la raza humana, solo para crear una raza puente entre nosotros y ellos, una raza que posea aquella parte de ADN conectable al ánima humana. En ese punto y solo entonces podrán arrebatar las ánimas a los habitantes de este planeta y tal vez de otros planetas, y se posesionarán de ellas para siempre. Este es el verdadero contenido del plan alienígena. Todos los abducidos decían las mismas idénticas cosas, todos sin ninguna excepción. A este punto se podía empezar a decirle a ellos la verdad. Este era el secreto del árbol de la vida de la Cábala hebrea, de la construcción de la copia de los faraones egipcios, del Kundalini hindú
vudú y de la búsqueda del así llamado Santo Grial, perpetuada por tantas sectas más o menos secretas. Todo se volvía muy simple. Algo en el interior de nuestro ADN era la sede de la vida eterna y los alienígenas deseosos de alcanzarla la buscaban en nosotros. Faltaba todavía un eslabón en la cadena. Los antiguos egipcios describían la existencia del cuerpo físico, de la mente y del alma, pero también del espíritu. Y no se sabía de qué se trataba. De la mente de los abducidos emergían, bajo hipnosis, rastros de recuerdos de vidas de seres alienígenas completamente diferentes a nosotros, seres de luz, de naturaleza diferente, seres que, si bien muy longevos, eran mortales, por cuanto se ha sabido, en todo lo creado solo el Creador y una parte de los seres humanos poseen el alma. Estos seres de luz son probablemente aquellos que nuestra cultura mitológica define como espíritus inmortales y controlarían a los alienígenas responsables del fenómeno de los secuestros, los cuales a su vez controlarían a los grises, cyborgs, que controlan la humanidad entera. Los seres de luz resultaban estructuras decididamente similares a eso que llamaremos espíritu, y que, como veremos mejor a continuación, se diferenciarían sustancialmente de eso que, en su lugar, yo defino como alma. Emerge la existencia de diferentes tipos de seres humanos. 1. Cuerpo con mente. 2. Humanos, cuerpo con mente y alma. 3. Humanos, cuerpo con mente y espíritu, pero sin alma. Y 4. Humanos con cuerpo con mente, espíritu y alma. Se vuelven así comprensibles ciertos fenómenos que la Iglesia describe como posesiones diabólicas, las cuales tendrían lugar cuando a una persona no le gusta la presencia dentro de sí, de un ser de luz, parásito y negativo. ¿Teníamos acaso que ver con entidades más positivas en simbiosis con el alma de quien la posee? El ser de luz preferiría quizás detenerse en los cuerpos de personas dotadas de alma, porque de esa manera podía, por así decirlo, aprovechar la energía del alma y no envejecer, siendo la matriz de puntos de luz privada de dimensión temporal y por lo tanto eterna. Era justamente así. Todos estos seres quieren poseer el alma, porque son todos ellos mortales y todos vienen a buscarla, al parecer, al único lugar del universo donde, según parece y tal vez por error, existe. Tenía una clara clave de lectura que parecía explicar todo, y era la primera vez en absoluto en la historia del estudio de estas fenomenologías. Esta explicación tenía el mérito de poner de acuerdo la física, la metafísica, el esoterismo y la historia de nuestro planeta.